Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Recuerden que también los programas de La Noticia TV los puede seguir a través de las redes sociales del diario La Noticia. Bueno, ahora tenemos el gusto de tener en estudios a la doctora Catherine Ampuero y es candidata al Senado por Renovación Popular. Doctora Ampuero, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Sin duda, cuando hemos conversado con usted, he hecho algunas entrevistas para el diario, y siempre hemos hablado de este sistema de justicia, esta crisis que viene atravesando sobre todo el Ministerio Público. ¿Usted considera que lo que hemos visto el año pasado en el Ministerio Público ha sido la experiencia más difícil por la que ha atravesado este organismo? Y no solamente el año pasado, yo diría desde el año 2016, era fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Y bueno, recordemos que ahí se formó el equipo especial Abajato, inicialmente por el doctor Hamilton Castro, quien lideraba este equipo, y lo hizo bastante bien, porque no cedió, igual que nosotros cuando estuvimos en la Procuraduría, no cedimos a la empresa corrupta Odebrecht. No íbamos a firmar de ninguna manera un acuerdo de colaboración eficaz tan lesivo para los intereses del Estado y completamente beneficioso para esta empresa corrupta. Por eso es que el fiscal Hamilton Castro lo retiraron del cargo, lo retiraron y fueron reemplazados. Él personalmente fue reemplazado por el fiscal Pérez, que inmediatamente pues firmó ese acuerdo nefasto y lo celebraron en Brasil, recordemos, ¿no? Y yo creo que la parte más fuerte, porque nunca, además de Blanca Nélida Colán en la época de los 90, donde el Ministerio Público pasó por una crisis de corrupción muy grande, ¿no? Yo creo que la segunda fue con los cuellos blancos del puerto. ¿Por qué? Esta organización criminal, los cuellos blancos del puerto, se reveló de que las fiscales a cargo de la investigación, específicamente la fiscal Sandra Castro, que fue puesta por Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación, esta fiscal era entonces presidente Martín Vizcarra. Y esta fiscal Castro, que estaba a cargo de esta investigación, los cuellos blancos del puerto, la información que dio un colaborador eficaz se fue a la casa de Martín Vizcarra personalmente a entregárselo y a decirle, mire, hay este colaborador y este colaborador lo ha delatado. ¿Cuándo se ha visto esa crisis en el Ministerio Público? Y eso pasó por agua caliente. En ese momento, ese equipo especial debió haber sido desactivado. Ahí recuerde usted que nos enteramos pues que a Martín Vizcarra, entonces presidente, le encantaba el ron Zacapa, porque ese colaborador eficaz lo había delatado. Claro, sí. Y no solamente eso, sino estas fiscales fueron, y la información de los audios, de las escuchas que fueron grabadas durante mucho tiempo para saber sobre esta organización criminal, adivina a quién le fue entregado, al fiscal de la Nación Pablo Sánchez. ¿Y él a quién se lo habría entregado? A Gustavo Gorriti. Y eso es algo que... Exacto. Y después, yo digo, traficaron con la información, negociaron con la información. Y por eso cuando me preguntan ahora si estoy de acuerdo con la desactivación de los equipos, este equipo de los cuellos blancos debió haber sido desactivado hace muchísimo tiempo, cuando salió ese escándalo. Pero bueno, la crisis, yo siempre he dicho que el Ministerio Público necesita una reestructuración urgente. En los últimos años hemos visto a fiscales de la Nación luchar entre sí para alcanzar el poder, pero no para alcanzar el poder para beneficiar al sistema de administración de justicia o a los justiciables, sino quieren utilizar el poder que tienen, que les da el cargo, para beneficios personales. Utilizan la página del Ministerio Público, los recursos del Ministerio Público, lo hemos visto en Delia Espinosa haciendo su vigilia en las instalaciones del Ministerio Público, o sea, lo utilizan para sus intereses personales. ¿Y el ciudadano de pie? Claro, ellos no reciben el mismo trato. Ahora, usted mencionaba la desactivación de los equipos especiales. Bueno, esto ocurrió el pasado 6 y se evidenciaba que esto iba a ocurrir sobre todo con el equipo Lavajato, ¿no? Tomás Aladino Gálvez ha sido bastante crítico sobre la actuación que venía realizando el equipo, y en una conferencia de prensa explicó los motivos, ¿no? Paso por paso. ¿Usted coincide con esta postura de que los equipos, el equipo Lavajato
debía ser desactivado? ¿Cree que terminó, digamos, a todas luces se politizó, pero tomó demasiado protagonismo, cree usted, alguno de sus integrantes? Yo me voy más allá de la connotación mediática que han tenido, porque ellos muchas veces han trabajado para el titular y no han trabajado para la averiguación de la verdad, no han trabajado para la persecución del delito, para demostrar la responsabilidad penal, sino para salir en el titular de algún medio de comunicación, ¿no? Independientemente de eso, yo creo que para tomar decisiones, tanto en la formación de equipos especiales como en la desactivación de equipos especiales, hay que ser objetivos. Y como en cualquier institución pública o privada, quiero resultados. ¿Cuáles son tus resultados? Porque te he dado toda la logística, todos los recursos económicos y humanos que me has pedido y hemos conformado. Alto, era un presupuesto alto con aproximadamente 100 personas trabajando. Entonces, han pasado casi 10 años y ¿cuáles son los resultados objetivos? El 80% de los casos vinculados al abajato se encuentran en la primera etapa del proceso penal, 80%. Que es investigación preparatoria. El 80%. Entonces, dígame usted, en 10 años casi que tiene de conformado este equipo, ellos ya debieron terminar con el 100% de los casos con sentencia. Tener acá una sentencia, o por lo menos el 90%, pero no. Solamente han concluido con sentencia el 20% de las investigaciones en casi 10 años. Claro, y esta decisión del Tribunal Constitucional que de alguna manera se bajaba la investigación al caso Cócteles, ¿cree que fue el golpe final para este grupo, para este equipo, digamos, que se evidenció que este caso había de alguna manera nacido muerto? Bueno, yo no creo que haya nacido muerto. Lo que pasa es que el fiscal Pérez perdió la objetividad, ¿no? Hemos visto su evidente animadversión frente a los investigados y los fiscales tienen que actuar con objetividad, ¿no? Y respetando el principio de legalidad. Él cometió muchísimas vulneraciones de derechos fundamentales. Es por eso que el Tribunal Constitucional, al ver que no se ha garantizado los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, todo investigado tiene derecho al debido proceso y a que los fiscales actúen respetándolos. Pues el Tribunal Constitucional, al ver esto, ha declarado la nulidad que ya todos sabemos, ¿no es cierto? Pero yo creo que finalmente este equipo no solamente va a ser recordado como ineficaz por los datos, por la estadística, que es un dato objetivo. 80% de los casos están en investigación preparatoria, sin sentencia. Y yo creo, más allá de eso, van a ser recordados como los fiscales que negociaron y firmaron un nefasto acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, totalmente lesivo, no solamente en términos económicos para el Estado peruano, el Estado somos todos nosotros, sino también en términos de la averiguación de la verdad y sanción a los responsables. ¿Por qué? Recordemos que los fiscales le dieron todos los beneficios a esta empresa corrupta y a sus funcionarios. Es más, inventaron beneficios que no están en la norma y se los dieron. ¿Ellos qué prometieron? ¿O qué vieron? Solo reconocieron corrupción en 4 obras. Y dijeron que nos van a dar la lista de codinombres de todos los funcionarios y empresarios corruptos. Seguimos esperando. Hasta el día de hoy. Sí. Y nunca te la van a dar. ¿Y sabes por qué nunca te la van a dar? Porque a ellos ya no les interesa darnos mayor información. ¿Por qué? Porque al colaborador tú le dices, te doy este caramelo, te doy este beneficio si tú me cuentas lo que ha pasado. Pero si tú ya le entregaste toda la bolsa de caramelos y es más, has mandado a comprar otra bolsa para que le entregues todo, ¿qué incentivo va a tener el delincuente de seguir colaborando contigo? No hay ningún interés. Ya no hay ningún interés porque ellos le dieron todo y más de lo que establecía la norma. Siempre se habla de esta frase que Odebrecht ponía y sacaba presidentes. Estamos en un año electoral. ¿Cree que todavía, pese a todo lo que ha ocurrido durante estos últimos años, y se ha ido conociendo mucho más esta trama de Odebrecht, ¿tiene todavía algún poder sobre un sector político esta empresa? Absolutamente. ¿Va a estar presente en estas elecciones, cree usted? Va a estar presente, no como Odebrecht. No se olviden, hasta de nombre cambió. Claro. Y después forman, ¿no? Se
se asocian con otras empresas y forman consorcios con otros nombres, pero como diría el dicho, es la misma chola con diferente calzón. Claro. ¿No es cierto? O sea, camuflado, pero va a estar presente. Va a estar, y va a seguir apostando como en la bolsa, ¿no? Doy acá, doy acá, doy acá. Y hay que estar muy atentos allí. De todos los candidatos que existen, les digo, ¿quiénes son los candidatos presidenciales que hablan directamente de la corrupción de Odebrecht y se enfrentan directamente? Creo que López Aliaga es el único. Y paramos de contar. Exactamente. Y no solamente de palabras, sino con hechos. Porque de palabras, señores, especialmente en campaña, tú sabes, todo el mundo te va a hablar lucha frontal contra la corrupción. Ajá. Cero corrupción. Nosotros sí vamos a luchar contra la corrupción. Y creo que el ciudadano ya estamos cansados, estamos hartos de frases y discursos bonitos. Es la frase hecha, bueno. Claro. Entonces yo creo que el ciudadano, el 12 de abril, al momento de votar, tiene que ver qué persona más allá de un discurso bonito ha demostrado con hechos, con actos que realmente ha luchado contra la corrupción. Y yo ahí encuentro a López Aliaga con el tema de los peajes de la corrupción, que nadie los quería tocar. Claro, doctora, usted justamente está yendo al Senado por Renovación Popular con el número 4, si no me equivoco. ¿Qué la lleva a pasar al otro lado? Digamos, el camino político es amplio, tiene varios caminos, pero ya entrar a un parlamento con una serie de cuestionamientos, con un descrédito increíble, este último, ¿qué la lleva a tentar una curul ahora en el Senado? Justamente, esa indignación que tenemos los ciudadanos cada vez que el periodismo de investigación revela un caso de corrupción. Y la verdad que en este Congreso nos faltarían los dedos de la mano para contarlos, ¿verdad? ¿Cuántos casos de mochasueldos? Que vamos al cajero, ¿no es cierto? ¿Cuántos casos de los famosos niños de la corrupción? ¿Cuántos casos de estas congresistas que utilizan al personal para hacer sus campañas políticas o para cortarle las uñas de los pies? ¿No? El ciudadano estamos cansados, estamos hartos de eso y yo creo que es el momento de renovar el Congreso. Y esa renovación tiene que nacer primero por los partidos políticos que tienen que seleccionar candidatos con un perfil académico, profesional, de capacidad de gestión y también esa formación ética, ¿no? Y que tiene que nacer ese sentimiento de servir al ciudadano, no de llegar al poder y utilizar el poder que te da el cargo para intereses personales, intereses partidarios o de los amigos, como dicen, del club de Toby. Y el otro lado es, yo creo que es como los dos lados de una misma moneda. Uno, la responsabilidad de los partidos políticos de presentar candidatos idóneos al electorado, y el otro lado de la moneda es la responsabilidad del ciudadano de votar o tener un voto informado y responsable este abril para justamente no estar quejándonos de esas cosas. Ahora, usted toca un tema que es fundamental y aquí en el programa siempre lo resaltamos, ¿no? La responsabilidad que tiene el elector para documentarse un poco, al menos, sobre a quién le va a entregar su voto. ¿Cree que hemos aprendido? Han pasado tantos años, en los últimos 5 ha sido una novela lo que hemos vivido en el país. ¿Cree que el elector ha aprendido? Y si ya no aprendemos con esto, ¿qué podemos esperar? Yo creo que el elector está en un proceso de aprendizaje y lamentablemente hay candidatos que no aprenden. No se dan cuenta el enorme daño que están haciendo al país presentándose una y otra vez, dividiendo al país, haciendo que el elector vote no por la persona en la que cree o en la que quiere depositar su confianza, sino vaya y vote, yo no quiero que este salga, ¿no? El voto no negando, no quiero que este salga. Eso hay que cambiar, porque el elector, yo creo que tenemos que llegar a ese nivel de que voy a las urnas, cojo la cédula de votación y marco por la persona en quien yo creo. No en contra de. No en contra de. Y eso también es responsabilidad de estos partidos políticos o candidatos, no partidos políticos, candidatos que
ya creo que van a la cuarta elección, Sí, sabiendo que sus postulaciones hacen muchísimo, pero muchísimo daño al país, fracciona al país. Y por eso es que digo que los ciudadanos todavía estamos en un proceso de aprendizaje que espero yo este 11 de abril hayamos tenido la capacidad de algo aprender, ¿no es cierto?, para elegir bien. Y Renovación Popular, digamos, es un partido nuevo, ¿no? Si lo comparamos con algunos tradicionales llamados, ¿no? ¿Por qué cree que el elector podría o debería confiar en Renovación Popular? Entendemos que tiene un líder que es conocido, ha sido alcalde de Lima, ha sido activo, pero ¿por qué con el partido? Sí. El partido está formado por personas, finalmente son las personas las que forman ese partido y la que le dan vida, ¿no es cierto? Tú confías en ese partido también por las personas que lo integran y obviamente los principios que están arraigados y que buscan estos partidos políticos. En Renovación Popular defendemos la vida, defendemos la familia, defendemos la libertad y los principios democráticos e institucionales, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos une, independientemente de qué religión puedas profesar, independientemente de tu estatus económico, social, cultural, eso no importa. Lo importante ahí, lo que nos une es tener claros esos principios que defendemos dentro de Renovación Popular. Yo elegí este partido porque a mí lo que me caracteriza y lo que me interesa es luchar en contra de la corrupción, como lo he venido haciendo hace mucho tiempo, no solamente de palabras, ¿no es cierto? Y en Rafael he visto eso, que no solamente es un hombre de palabras, sino es un hombre que hace, que ejecuta y lo hace con valentía, porque buscar la anulación de los peajes de la corrupción de Odebrecht le ha servido de muchísima crítica. Se ha comprado un pleito, ¿no? Un pleito totalmente, y lo ha hecho por el país, lo ha hecho por nosotros, porque muy bien, él simplemente se hacía de la vista gorda, porque además que no era su competencia, ¿no? Ahí hay una procuraduría especializada de Odebrecht que no hacía nada, excepto beneficiar a la empresa, pero él no se quedó impávido pues, frente a esto. Claro. Incluso ha recorrido a jueces norteamericanos frente a la inacción de nuestras autoridades competentes, ha recurrido a jueces norteamericanos y son los jueces norteamericanos de Nueva York que han ordenado que esta empresa corrupta pues transparente cómo fue las negociaciones en el caso de la compra de la concesión de Rutas de Lima y que yo estoy segura vamos a ganar y vamos a anular porque esos son peajes de la corrupción, es fruto, el resultado, el producto de hechos graves en contra del Estado peruano. Doctora, usted mencionaba que tenía ciertas coincidencias con estas propuestas del partido y mencionaba la vida y la familia. Para algunos, y me incluyo, no debería sorprendernos que defendamos la vida y la familia, pero para algún sector es impopular esto, ¿no? Digamos, se critican que una persona defienda estas cosas que son básicas. ¿Ustedes cómo analiza este tipo de cuestionamientos que incluso los llevan a calificar a partidos como este por defender la vida y la familia como de derecha extrema? Sí, yo creo que defender la vida, defender la familia es algo inherente a todo ser humano. Es más, nuestra Constitución lo dice, la familia, la cédula fundamental de la sociedad. Dicen respetar el Estado de Derecho. Si respetas el Estado de Derecho, la consecuencia lógica es que tienes que defender estos principios fundamentales. La vida es el bien jurídico más importante incluso del derecho penal, y después es la libertad. Cuando quitas la vida a alguien, se sanciona con penas drásticas, con penas altas. Entonces, es absurdo de quienes nos califican de derecha extrema por defender la vida. Bueno, califíquennos de derecha extrema si quieren, pónganos otro adjetivo calificativo solamente por defender la vida, por defender la familia. Sí, pues. Claro. Ahora, usted está iniciando esta
aventura para entrar al Parlamento. Sabemos que la campaña es complicada, ¿no? Y buscan y escarban hasta donde no hay, ¿no? Uno se expone. Cuando usted, y esto siempre se lo pregunto a los candidatos que vienen acá, cuando usted decide postular y lo comunica a su entorno, a la familia, ¿qué es lo primero que le dijeron? Bueno, yo tengo 2 hijas, ellas me apoyan muchísimo, ¿no? Ya tengo a mi hija la mayor, que tiene 19 años, ella estudia afuera, y mi menor hija tiene 16 años. Ellos saben que a mí eso me encanta. Yo lo tengo arraigado, este tema de siempre defender o buscar defender y dar voz al débil, ¿no? Y mi trabajo es una parte esencial. Y ellas siempre me apoyan. Y ellas ven que yo disfruto, me siento viva con eso. Por ejemplo, no solamente es cuando ocupo cargos públicos, cuando ocupé el cargo de procuradora Odebrecht, que denuncié a PPK, denuncié a los Graña Miro Quesada, denuncié a Susana Villarán, ¿no es cierto? Embargué todo el patrimonio de Odebrecht, de Barata, y me siento muy orgullosa de haber hecho eso. Sé que eso me costó el cargo, porque no les gustó lo que hice, ¿no es cierto? Pero como ciudadana de pie también lo he hecho. Como ciudadana de pie, yo presenté la denuncia penal contra Martín Vizcarra por las pruebas rápidas. Fui la primera que lo hizo. Y no me equivoqué también, porque ahora las investigaciones han demostrado que sí existe evidencia no solamente de corrupción, sino de delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Y de repente, para que conozcan un poquito, recordemos que en pandemia Vizcarra era presidente y él, pese a que la Organización Mundial de la Salud había dicho a los países miembros, y Perú es miembro, no compren las pruebas rápidas porque no sirven para detectar el virus, dan falsos negativos, no las compren. ¿Qué hizo Vizcarra? Gastó millones y millones de nuestra plata para comprar pruebas inservibles, pruebas rápidas que te llevaron a la muerte. ¿Por qué? ¿Cuál era el protocolo del Ministerio de Salud en ese entonces? Tú sentías los síntomas, ibas a una posta, ibas a un hospital, ibas a una clínica, te hacían los exámenes y el primer examen que te tenían que hacer era la prueba rápida. Y la prueba rápida te daba negativo. Te decían, ¿sabe qué? Vaya a su casa porque ha dado negativo. Ibas regando ahí el virus por todos lados. Regabas el virus y llegabas a tu casa y te morías. Claro. Era instantáneo, te morías. Hubo un congresista, ¿no?, de la selva de nuestro país que justamente le pasó eso. Fue a la posta porque se sentía mal y le dijeron, no, su prueba rápida ha dado negativo. Se fue a su casa y murió. Y así ha pasado con cientos de peruanos, ¿no? Y él las compró a sabiendas de que esto no servía para detectar el virus. Consecuencia de eso es que muchísimos peruanos no recibieron atención médica oportuna y la consecuencia fue la expansión del virus y la muerte de cientos de peruanos. Ese caso lo denuncié yo. Y ese caso, ahora también ya el fiscal de la Nación ha presentado la denuncia constitucional ante el Congreso y está en el Congreso pendiente, y estoy segura que el señor tendrá otra inhabilitación más por ese caso tan grave, que no solamente deberá terminar en inhabilitación, sino tendrá que ser procesado y tendrá que responder por esas muertes. Bien, doctora, sabemos que la campaña se viene con todo, ha estado medio tibia la campaña el año pasado, bueno, y ya estamos a 3 meses prácticamente de las elecciones. No falta nada. No falta nada. La última pregunta, ¿cómo va a desarrollar su campaña en estos 3 meses y con qué cree que se va a encontrar en el camino? Bien, recordemos que yo estoy para senadora nacional, es una campaña nacional, en donde en primer lugar tenemos que mostrar cuáles son nuestras propuestas, ¿ya? Y la pienso hacer pues utilizando las redes, que ahora se van a utilizar mucho, y también hay que tener cuidado, ciudadano, por favor, tengan cuidado porque va a haber muchísima desinformación, muchísima. Ahora está la inteligencia artificial que te hace aparecer en lugares donde no has estado y diciendo cosas que jamás has dicho, ¿no es cierto? Va a ser muy peligroso todo eso. Sin embargo, vamos a buscar
informar sobre nuestras propuestas, y así como yo luché contra la corrupción del Club de las Constructoras en las licitaciones, en las obras públicas, ¿no?, siendo procuradora del caso Odebrecht, ahora esta expertise, y quiero dedicarme a combatir la corrupción desde el Congreso de la República, pero en el sector salud, porque saben que la enfermedad no es lo único que nos mata. La corrupción también nos mata. Y nos mata porque, por ejemplo, tenemos medicamentos sumamente caros en el Perú, y es producto de la corrupción. La gente no tiene dinero para poder comprar esa medicina tan cara. Yo sufro de presión alta, compro una cajita que se llama Aprovel, 180 soles. En noviembre estuve en Estambul, ¿y sabe cuánto está en Estambul? $4, menos de 16 soles. Y en Madrid, porque mi vuelo hizo escala en Madrid, entré a la farmacia que está en el aeropuerto de Madrid y estaba $7, o sea, menos de 28 soles. Y aquí se paga 180 soles. ¿Por qué tanto, no? Entonces, así como ese ejemplo, puedo hablar de muchísimos otros medicamentos, y hay que combatir esa corrupción. Los instrumentos médicos totalmente sobrevalorados, ¿no? O sea, es como que llegan al poder simplemente para obtener sus beneficios económicos. Hay que luchar contra esa corrupción, porque esa corrupción nos está matando. Y sobre todo si hablamos de salud, ¿no? Exactamente, un salud. tema tan inherente a nosotros. Esos corruptos, cómo se han deshumanizado, ya ni siquiera respetan la vida humana. Sí, bueno, el panorama, bueno, va a ser seguramente caliente, y no nos referimos solo por la estación del verano, sino porque esta campaña va a ser distinta a las demás, también por la cantidad de partidos que hay, pero sobre todo porque va a haber ataques seguramente desde todo lado. Doctora, ha sido un gusto tenerla en estudios. No, muchas gracias a ustedes. Así como vamos a luchar contra la corrupción en el salud, también vamos a ver una reforma en el sistema de justicia, porque el ciudadano, usted, yo, todos queremos justicias rápidas, sentencias rápidas, y para eso hay que modificar la ley. Las investigaciones preparatorias pueden durar 6 años, hay que reducir los plazos. Nosotros queremos ver al extorsionador, al que nos roba, al que nos secuestra, queremos verlo rápidamente cumpliendo sentencias, no procesos que duren 5, 10, 15, 20 años. Claro, en la justicia que tarda, dicen, no es justicia. Bien, estuvo con nosotros Katherine Ampuero, y es candidata al Senado por Renovación Popular con el número 4.